¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda Alan García Huitrón. Bienvenidas y bienvenidos a una cápsula más. Es la tercera temporada de Videocápsulas y Crimt en opinión de. El día de hoy vamos a comentar, a discutir y a reflexionar uno de los temas más importantes que en los últimos meses ha estado en boca de todos. Se trata del feminicidio en México y el mundo. Así es que no se vayan, síganos en este canal. Lo más importante en este tema es abordar qué es el feminicidio, qué se entiende por feminicidio. En 2017, Parametría, una encuestadora, hizo una encuesta a los hogares de México preguntando a las personas qué era feminicidio. Y en esa encuesta nos pudimos dar cuenta, pudimos observar que hay un desconocimiento muy importante. Prácticamente la mitad de las personas encuestadas no sabía qué era el feminicidio o lo confundía con suicidio de mujeres o con estar en contra de la igualdad de género. Así es que es muy importante definir qué es feminicidio. En realidad el término como nace es femicidio. En 1976 se da el primer tribunal, el primer encuentro del Tribunal Internacional de los Delitos contra las Mujeres perpetrados por hombres. Y en ese sentido hay una autora muy importante que se llama Diana Russell, una feminista muy importante en la segunda ola del feminismo, y ella va a ser la que conceptualizará, quien dará el nombre a esos testimonios que se presentaron en el primer Tribunal Internacional de Delitos contra las Mujeres, categorizándolo como femicidio. En un primer momento se habla de que el femicidio es el asesinato de mujeres perpetrado por hombres por motivos de desprecio, por motivos de odio, por motivos de sentimiento o sentido de pertenencia que tienen los hombres hacia las mujeres. Ya en 1992 también Diana Russell, en un libro que se llama Femicide: The Politics of Killing Women, lo conceptualiza como el asesinato misógino que hacen hombres hacia mujeres. Después va a ser muy importante México. En los años 90, como ustedes recordarán, Ciudad Juárez fue un espacio muy importante para desarrollar este tipo de actos, este tipo de situaciones, y ahí va a ser fundamental otra autora que se llama Marcela Lagarde. Ella va a reinterpretar el concepto de femicidio de Russell y le va a nombrar como feminicidio. Ella dice que no es femicidio porque si no sería el femenino de homicidio, y más bien el feminicidio tiene que ver con algo más que el propio o que el solo asesinato de mujeres. Incluso ella en un primer momento habla de que el feminicidio es un delito o es un crimen de Estado, dado que es una violencia extrema que visibiliza otro tipo de violencias, como puede ser la violencia estructural, el poco acceso a la educación, las violencias físicas que sufre la mujer. Un tercer momento es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esta ley se va a conceptualizar, se va a categorizar el feminicidio por primera vez. De hecho, México es el primer país en el mundo en tener el feminicidio en una ley, como es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. En ese entonces, 2007, si recordamos, se conceptualizaba el feminicidio como una violencia extrema que obviamente finaliza otros tipos de violencias, otro tipo de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, tanto en el ámbito público como el privado. En un cuarto momento, ya en 2012, tenemos el Código Penal Federal. En ese año ya se tipifica como tal el feminicidio y se entiende que el feminicidio es quien prive a una mujer por razones de género. En ese artículo 325 se enlistan 7 supuestos. No es necesario que se prueben los 7, solo con que sea uno de los supuestos ya se tiene por feminicidio. Entonces es el que prive de la vida a una mujer por razones de género, y las razones de género están, entre otras, cuando haya relación sentimental, de parentesco, relación sentimental entre el victimario y la víctima, o cuando el cuerpo de la víctima sea exhibido públicamente, o también cuando haya amenazas antes del feminicidio, o haya durante o posteriori lesiones o mutilaciones. En fin, son varios supuestos que obviamente objetivizan ya a qué nos referimos con el feminicidio.
Otro punto muy importante en el tema de los feminicidios es la parte estadística, los datos. A nivel mundial es muy complicado dado que pocos países tienen tipificado como tal el feminicidio. Sin embargo, en 2017 tenemos la cifra de ONU Mujeres de que en ese año, en 2017, murieron alrededor de 87,000 mujeres en todo el mundo, casi 90,000 mujeres, y casi la mitad o un poquito más de la mitad, el 60%, fueron asesinadas por su pareja o por un familiar. Como veníamos en el bloque anterior, este es uno de los supuestos o uno de las situaciones que podría dar un feminicidio. Entonces hablamos de que en 2017 al menos hubo más de 50,000 feminicidios en el mundo. A nivel nacional tenemos varias líneas de las estadísticas. Por un lado, por ejemplo, está la encuesta que hace el INEGI sobre la dinámica de las relaciones del hogar. Ahí observamos que actualmente 7 de cada 10 mujeres en México sufre violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, por parte de su pareja actual o por parte de su anterior pareja. 7 de cada 10 mujeres. Otro dato también muy importante que nos arroja el INEGI son las defunciones de mujeres de manera dolosa, la cual también ha tenido un incremento. De 1985 teníamos una tasa de 3.8, al 2017-2018 tenemos ya prácticamente una tasa de 6. Entonces, obviamente vemos que también se ha incrementado este tipo de actos hacia la mujer. Y un último dato nos los da ya el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya como tal con las cifras del feminicidio tipificado en los estados y en la parte federal. Vemos que de 2015 a 2019 también se ha incrementado el feminicidio. En 2015 tuvimos casi 500 feminicidios, mientras que en 2019 llegamos casi a los 1,000 feminicidios en todo el país en 2019. Hoy estamos hablando de que aproximadamente 10 mujeres mueren al día en México y cerca del 60-70% pueden ser por feminicidio. Recordemos que no todos los asesinatos de mujeres o todas las muertes de mujeres son feminicidio, tienen que cumplir esos supuestos, así es que estaríamos hablando de 8 mujeres al día mueren por feminicidio en México, sin contar obviamente la cifra negra de lo que no se denuncia. El tercer apartado de esta cápsula, de esta videocápsula YECRIM, en opinión tiene que ver con las políticas públicas, las políticas criminales que hacen los estados para disminuir o para eliminar este tipo de problemas como es el feminicidio. En términos generales, podemos observar que a nivel mundial cada vez los países tipifican el feminicidio, cada vez tienen mayores políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, también observamos que eso no ha impedido que el feminicidio se estabilice o por lo menos que disminuya. Al contrario, vemos que a mayor legislación, a mayor políticas públicas en este sentido, hay mayor feminicidio. Hay un estudio muy particular que hace ONU Mujeres con la CEPAL en 2016-2017, donde examinan a varios países de Latinoamérica y observan ese fenómeno. A mayor legislación, los feminicidios no paran. En ese estudio en particular hablan de 3 factores que sí están incidiendo en que haya mayores feminicidios, independientemente de que se tipifique o se hagan políticas públicas o legislaciones secundarias. Un primer factor tiene que ver con el Estado de Derecho. A mayor Estado de Derecho, los países tienen menor feminicidio. Y obviamente eso en México, como sabemos, es muy significativo, dado que en México el Estado de Derecho pues, es uno de los flagelos o uno de los temas que mayor dolor causan en México. Tenemos un sistema de justicia penal caracterizado por la impunidad, por la corrupción, entonces obviamente se incentiva al no perseguir, al no castigar este tipo de actos. Tenemos un sistema muy frágil y eso obviamente incentiva también a que haya mayores delitos, independientemente de que sean feminicidios. Otro de los factores que también subraya este estudio es la corrupción. Y finalmente un tercero es la representatividad política de las mujeres. A mayor representatividad política de mujeres, menores feminicidios. Eso nos habla obviamente de que no solo está esa igualdad en la ley escrita, sino que en la práctica, en el quehacer diario, obviamente también hay una mayor apertura para que las mujeres participen e incluso puedan ser gobernadoras o presidentas. Entonces, en ese sentido es muy importante entender que la política criminal, la política pública en contra del feminicidio no tiene que ser solamente represiva, no tiene que ser solamente punitiva, sino que hay que acompañar también ese tipo de acciones con políticas sociales, con políticas educativas, con políticas de salud.
Hoy sabemos que en México, por ejemplo, en términos de trabajo, en términos de empleo, de educación, de salud, las mujeres siguen teniendo una discriminación, siguen teniendo una desigualdad respecto a los hombres. Hay más mujeres pobres, hay más mujeres que no acceden a la educación, hay más mujeres enfermas que los hombres. Entonces necesitamos ver este problema de manera multifactorial, de manera muy integral. Por ejemplo, tenemos también las alertas de género, que han sido una de las políticas más importantes de México, también precursora en el mundo y que está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, hemos observado en los últimos años que de entrada pues no existe una metodología clara para activar las alertas de género. En términos generales, el procedimiento es que en un momento organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, víctimas, familiares pueden solicitar esta alerta de género reuniendo algunos datos sobre feminicidios o sobre violencia de género contra las mujeres. Sin embargo, no hay una metodología clara, no hay una metodología homogénea que pueda obviamente asegurarnos que esos datos que están presentando las organizaciones, los organismos, pues sean fidedignos. Tenemos en ese sentido municipios que tienen alerta de género y no tienen muchos feminicidios, o al revés, tenemos municipios que tienen pocos feminicidios y que tienen activadas las alertas de género. En ese sentido es muy importante que se homogeneice esa metodología, se haga una metodología mucho más objetiva, mucho más clara. No estamos diciendo obviamente que no existe el problema del feminicidio, sino al contrario, tenemos que sumar, tenemos que ser mucho más objetivos para no alarmar y no entrar en pánico, y en ese sentido sería una política mucho más efectiva. Sabemos que, por ejemplo, incluso en el tema de la tipificación, que sería lo más sencillo para el Estado, solo 19 entidades federativas tienen el tipo penal de manera adecuada. En otras 19 entidades más, el tipo penal no se puede actualizar, no se puede acreditar, y eso obviamente impacta en que no tengamos muchas investigaciones, muchas sentencias en contra del feminicidio. El 30% de los casos se investiga con perspectiva de género, que ese es otro de los temas también muy importante de la capacitación, la sensibilización hacia los operadores del sistema de justicia penal. Y uno más también tiene que ver con que se ha probado que en los feminicidios, en la mayor parte de los feminicidios, siempre hay previamente una denuncia por violencia familiar, por violencia física, por violencia psicológica por parte de la pareja o por parte de algún familiar que posteriormente va a ser el feminicida, y las autoridades no actúan, no dan mecanismos, no dan órdenes de protección que obviamente podrían ser preventivas y así evitar el feminicidio. Así es que en términos generales la política criminal, la política pública en México y en el mundo todavía deja mucho que desear. Hay muchas cosas por hacer, muchos retos. En ese sentido, como les decía, necesitamos ver el problema de manera integral. Una de las críticas que se ha tenido en este sentido es que se observa mucho el problema desde la visión o desde la tendencia feminista, desde la parte patriarcal, que sí es fundamental, pero también eso no nos debe de dejar de lado otro tipo de factores. En criminología sabemos que un delito, independientemente de si es el feminicidio u otro tipo de violencia, pues obedece a un montón de factores de orden individual, social, familiar, estructural, y no solo a la parte de la cultura, ¿no? Que sí es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que el feminicida es producto de otro tipo de factores a nivel social, estructural, individual, familiar. Amigas, amigos, ya para concluir, un poco resumiendo lo que vimos en esta videocápsula. En un primer momento se observaron estos 4 momentos fundamentales para que hoy en día tengamos este concepto, esta categoría jurídica que nos permite luchar, que nos permite hacer válidos los derechos por las mujeres. En un primer momento el concepto de Diana Russell, en segundo momento Marcela Lagarde, en tercer la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres y finalmente el Código Penal Federal. En un segundo apartado también discutimos algunas cifras, algunos datos. Este no es un problema del feminismo, no es un problema de feministas, es un problema real en el cual México desafortunadamente es significativo, es uno de los principales países donde mueren las mujeres por parte de hombres, por parte de sus parejas, por parte de sus familiares. Como decíamos, alrededor de 7-8 mujeres diario mueren en México por feminicidio.
En un tercer momento, por su parte, vimos las políticas públicas, las políticas criminales, en el cual resumimos y concluimos en que todavía hace falta mucho por hacer. Si bien es cierto, es importante que se tipifique este tipo de delitos, se hagan políticas públicas de igualdad, también es fundamental que eso se acompañe con otro tipo de acciones concretas, no solo que estén en la ley, sino que realmente estén implementándose el día con día, el quehacer cotidiano de las mujeres y los hombres. Amigas, amigos de Videocápsulas YECRIM, agradecemos su atención, esperamos sus comentarios, sus dudas y que obviamente nos sigan en una nueva cápsula. Estamos en la tercera temporada, Videocápsulas en opinión de Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios.